Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Bendiciones, hermanos. Vamos a proseguir con los temas de la evolución de los hijos, y hoy vamos a hablar pudimos ver anteriormente la bendición de las categorías que traen de esas 9 posiciones para llegar a adquirir ese nombre de hijos de Dios. Pero también vamos a tomar esta parte de tiempo para hablar de, perdone la redundancia, la contraparte, ¿verdad?, de los hijos de la esclava. Entonces, vamos a empezar con Gálatas 4:3. Gálatas 4:3 en la Biblia del siglo de oro dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, esto es una referencia, hermano, de lo que se vivió en el Génesis, porque estaba pues Abraham en ese momento, donde el Señor pues le habló que dejara su casa, que dejara su tierra, que dejara todo, y que el Señor lo iba a llevar a un lugar para mostrársele a él y para hacer de él una gran nación. Entonces salió, llegó a ser un hombre grande, rico, y entonces entró en él el pensamiento de: Señor, y todo lo que yo he adquirido, mis posesiones, los animales, porque era como de los primeros millonarios sobre el planeta, hermano. Entonces él en su mente, bueno, el día que yo deje de existir, ¿a quién le voy a dejar esto?, hablaba él. Y tenía un siervo, pero no era mi hijo. Entonces, en él entró el anhelo de dejar descendencia. Entonces el Señor le prometió un hijo. Entonces Abraham estaba entre los 90 y a 100 años. Entonces él no adquiría, o sea, no, el Señor tenía un tiempo fijo para enviarle la descendencia. Entonces, ¿por qué Saraí en ese momento era estéril? Entonces no podía darle hijos. Entonces, le estoy hablando de esto porque Gálatas 4:3 está haciendo referencia de esto. Entonces, la libre era Sara, ¿va? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque también a ella ya le habían cambiado el nombre. Abraham dejó de ser Abraham. Entonces, este verso está hablando de que ya no debe haber esclavitud en nosotros, porque venimos de esa simiente de libertad. Entonces, como no había dado a luz hijos a Saraí, o sea, tuvo la genial idea, que era fuera del plan de Dios, pero ahí podemos ver también como la impaciencia puede cometer pues muchos errores, ¿va? Entonces, Génesis 16:1 dice en la Biblia de las Américas: y Saraí, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces, esta es la referencia del verso de Gálatas. Saraí era la libre, Agar la sierva o
esclava. Entonces, como no le podía dar hijos, en Génesis 16:4 se pone en práctica la genial idea de Sarai. Y le digo genial porque cuando el alma es la que gobierna, de alguna manera conocemos ese sarcasmo en nuestra vida, porque sabiendo quizás hacer lo que tenemos que hacer, el Señor nos muestra, el Señor nos enseña y luego nos damos cuenta que no era una buena idea. Entonces eso le pasó a Sarai. Entonces en Génesis 16:4 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces empezamos a ver que la cualidad que tiene el hijo de la esclava es que se engrandece en contra de su cobertura. O sea, es una bendición, hermano, poder dar fruto. Aquí estamos viendo a una mujer que era estéril. Y si lo hacemos de manera práctica, puede ser, es como alguien que tal vez anhela servir al Señor, pero hay ciertos parámetros. Mira, ya aceptaste al Señor, va, para empezar. Ya te bautizaste, ya te ministraste. Y bueno, luego la decisión de la administración y espera tu tiempo para servir. Pero, entonces, el que mantiene el anhelo de servir y se sujeta, va por buen camino. Pero vemos acá que al que se muestra que empieza a dar fruto, quizás de alguna manera se pudo saltar las trancas y empieza a dar fruto. O sea, aquí tal vez no estamos hablando ni siquiera de algo malo. O sea, qué bueno es servirle al Señor, pero en su palabra habla de que hay que hacerlo todo en orden y decentemente, ¿va? Entonces, el que se nota como hijo de la esclava es el que empieza a echar en cara lo que ya empezó a dar fruto. O sea, vos a ver hasta cuándo vas a volver a servir, va, te sentaron, va. O sea, esa no es una actitud de un buen hijo, porque se está evidenciando que todavía hay una esclavitud, aunque esté sirviendo, hermano. Porque eso era lo que hacía Agar. Como la otra no podía darle hijos, o sea, se burlaba. La estéril. La veía en su condición de, siendo la esposa, no le daba hijos. Entonces, para ella era burla. Entonces, puede ser que nosotros tal vez no nos burlemos literalmente o no nos mostremos como este tipo de burla, pero puede ser que menospreciemos al que está siguiendo el proceso, hermano, de querer hacer bien las cosas. Y entonces sí podemos imaginarnos nosotros en esta etapa de sentirnos enaltecidos, porque tal vez ahora coordinamos un grupo o tenemos algo a nuestro cargo. Y qué bendición, hermano, pero todo en el equilibrio. Porque si no, en lugar de bendecir a la casa, en lugar de darle ese fruto al Señor, nos estemos burlando de los que no sirven o estén sentados. Y eso nos muestra como hijos de esclavitud. Entonces sí,
debemos tener mucho cuidado, hermano, porque nosotros desde que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, empezó la libertad, porque nuestro espíritu estaba adormecido y fue despertado, y entonces empezamos a dejar de ser esclavos del pecado, hermano. Pero puede ser que enalteciéndonos, y no estamos hablando de algo malo, o sea, estamos hablando ahorita del servicio, de los privilegios, y que nos sentamos, que nos sintamos la mamá de los pollitos, pues, por dar, o por hacer, o por decir, o por predicar, o por enseñar, y que los que aún no están dando fruto, los señalemos. Esa es actitud que tiene el esclavo. Sigamos unos versos más adelante. Dice Génesis 16, 8 al 9, en la Biblia latinoamericana. Dice, y le dijo Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella contestó, estoy huyendo de Sarai, mi señora. Le replicó el ángel del Señor, regresa donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad. Entonces, algo para nosotros no mostrarnos como hijos de la esclava es la sujeción. Porque si volvemos a enfocarnos en esta historia, estamos viendo que la que al fin le dio hijo a Abraham, que era Ismael, fue echada. ¿Por qué? Por el maltrato que recibía de parte de Sarai. O sea, la dueña de la casa era Sarai y la sierva era Agar. Entonces Agar se creía la dueña y no era la dueña, no era la señora. Entonces sale de la casa de ellos, sale de la presencia de Abraham y de Sarai y se topa con el Señor. Entonces tal vez ella pensaba que el Señor le iba a hacer justicia, que esa casa es malagradecida y tal vez quejándose, y la orden que recibe es regresa con tu jefa, ¿va? Regresa con la que es tu señora y ponte a sus órdenes, dice, con humildad. Entonces la sujeción, hermano, es por amor, nunca va a ser impuesta, porque ahí podemos nosotros hacernos el quiz, el examen, y determinar si a mí me cuesta sujetarme a una orden, ya sea en nuestros trabajos o aquí en la iglesia, hermano. Porque la que desobedece, la que huye tal vez de la presión del que nos coordina, nos guía, se muestra esclavo todavía. Entonces es vital para nosotros en nuestra evolución de hijos de Dios la humildad, hermanos. Y el Señor, la humildad no es un don. Bueno, fuera si fuera don, pero no es, sino es un fruto que debemos de dar. Entonces, por eso el Señor ponía a la plana: aprended de mí que soy manso y humilde. O sea que la humildad se debe aprender. Y quizás la manera que se debe aprender sea sujetándonos.
tal vez tenemos algún título universitario o tal vez somos personas importantes en alguna empresa. Pero cuando venimos acá y pongamos tal vez, no estamos menospreciando los privilegios, pues, pero nos toca limpiar sillas o nos toca tal vez, hermano, mira, te toca el baño. Ahí se puede evidenciar qué tan humildes somos y sencillos para hacer lo que nos delegan. Entonces, si la humildad es la que está en juego en nuestra vida, es la que nos puede catapultar a salir de la esclavitud que podamos estar viviendo si no nos sujetamos, si aún persistimos en no hacer caso, ¿verdad? Porque eso hizo Agar. Esa fue una de sus mayores condiciones en las cuales ella vivía, que no se sujetaba, que no se mostraba humilde. Eso nos da a entender que podemos estar viviendo en esclavitud. Sigamos volviendo a los versos de inicio, en donde dice Gálatas 4:24. Gálatas 4:24 dice: esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar, dice. Entonces, cuando habla del monte Sinaí, recordemos, hermano, que cuando Moisés subió a este monte fue para recibir la ley. Entonces, vamos a detenernos acá un momento, porque hay que explicar, no es que nosotros desechemos la ley, hermanos, y la ley del Señor es una delicia para nuestra vida, pero es una sombra, es una figura, porque nosotros, cuando el Señor vino y murió, o sea, Él cumplió la ley y fue abolida. Entonces entramos en la ley del Espíritu. Por eso aquí está hablando que los que son esclavos, o sea, están en el monte Sinaí. O sea, entonces hay personas legalistas. Y pues hay iglesias que enseñan la palabra, pero a la manera de los escribas, que enseñaban, pero ni ellos podían poner esa carga, no vivían esa carga y le intentaban poner carga a la gente. Entonces, el legalismo, hermano, es un sinónimo de esclavitud. Entonces, si le vienen a tocar la puerta los judaizantes o cualquiera que quiera imponerle la ley, que quiere que usted viva la ley de así manera literal como la vivían los israelitas, hermano, eso no viene de parte de Dios. Porque lo que están haciendo es como que usted vuelva a la esclavitud, hermano. Y nosotros recordemos que el Señor nos hizo libres. Entonces, si lo invitan en donde el fuerte de la doctrina es, si sus terminales de sus nombres son Z, es judío. No, hermano, nosotros en este pueblo ya no tiene nación, porque estamos esparcidos en toda la tierra y es la iglesia de Cristo. Entonces, no somos más sujetos a la ley, sino a la ley del Espíritu, a la ley de la gracia. Entonces, si alguien quiere imponerle la ley, él aún
es esclavo. Y entonces, para que tengamos cuidado y no prestemos oídos a otras doctrinas que pueden persuadir nuestra fe, la que ha sido cimentada, pues claro, por medio de la Escritura, por medio del Espíritu Santo y por esa sangre con la cual fuimos rescatados, hermano, pero no por lo que estuvo en el Sinaí, esa ley, porque eso es para esclavizarnos. Y nosotros somos hijos de la libre. Y sigamos ya casi para lo último, en Génesis 21 del 9 al 10. Dice Génesis 21 del 9 al 10. Vemos acá que aquí ya hubo una transición de Sara, de ser Sarai pasó a ser Sara, y Abraham de ser Abraham pasó a ser Abraham. Dice, y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz. Le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Dijo Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Entonces, hermano, cuando nosotros persistimos y permanecemos con la cualidad de ser esclavos, podemos estar vetándonos el derecho de ser herederos del reino, hermano. Entonces, la Biblia menciona de lo que uno todavía no ha podido lograr vencer, se considera esclavo. Entonces, por eso es tan necesario hablar que debemos alcanzar las posiciones en la evolución de hijos de Dios. Porque, hermano, la Biblia menciona que hay quienes van a ver el reino, hay quienes van a entrar al reino, pero la categoría mayor, y es la que pues debemos de anhelarlo, es heredar el reino. Entonces, el que es hijo, hermano, va a obtener esa herencia, pero el que es esclavo, ya sea inclusive, o sea, esclavo de sus pensamientos, esclavo del pecado, esclavo quizás de un trabajo que te impide buscarle al Señor, algo que no hemos podido vencer, puede desechar ese plan divino, hermano. Porque nosotros anhelamos un arrebatamiento, pero anhelamos una eternidad, estar cerca de Él. Tampoco una eternidad, o sea, salvos pues, hermano, pero lejos de Cristo. Entonces por eso aquí está hablando que el que deja de ser esclavo alcanza galardones. Entonces, si todavía hay un tipo de esclavitud en nosotros, corremos el riesgo de no heredar. Y eso sí es algo preocupante, hermano. En la iglesia hemos hablado sobre el reposo, pero esto sí debe ser una preocupación para nuestra vida, de dejar todo tipo de esclavitud, porque esto puede evitar que seamos herederos del reino, herederos de una eternidad con Él, hermano. Entonces sí se pone serio el tipo de esclavitud que alguno de nosotros todavía tenga, porque está en riesgo heredar. Y todos anhelamos heredar, hermano, porque si en lo natural es una bendición que alguien pues nos herede algún tipo de, sé yo, tierras, negocios, es una bendición. Y acá estamos hablando
de ese siglo venidero, de ese arrebatamiento y de lo que vamos a lograr posicionarnos en el reino. Entonces, si hay algo que te está molestando, que te has convertido en esclavo de eso, en el nombre de Jesús, por eso es esta enseñanza que te invita a hacerte ese autoanálisis y detectar cuál es la falta o cuál es la cadena que me hace ser esclavo aún, porque puede evitar que yo sea un heredero del reino. Entonces, esto es lo que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder compartirte. Espero que sea de bendición y que el Señor te bendiga. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presentó la Biblia, fiel y verdadera.